llamo Moisés, y mi historia comenzó en un tiempo oscuro para mi pueblo, los israelitas, quienes eran esclavos en Egipto. Los faraones nos oprimían con trabajos forzados y crueles castigos. Fue en medio de esta opresión que nací, un bebé varón, en un momento peligroso, ya que el faraón había ordenado que todos los niños hebreos recién nacidos fueran arrojados al Nilo. Pero el destino tenía otros planes para mí. Mi madre, con amor y valentía, me escondió durante 3 meses. Cuando no pudo ocultarme más, me colocó en una canasta recubierta de brea y me dejó a la deriva en el río Nilo. Fue en ese momento cuando la hija del faraón, mientras se bañaba en el río, me encontró y, movida por la compasión, decidió adoptarme. Crecí como príncipe en la corte de Egipto, rodeado de lujos y poder, pero nunca olvidé mis raíces. La primera vez que sentí verdaderamente el llamado de Dios fue cuando huí al desierto de Madián. Había matado a un egipcio que golpeaba a un hebreo, y al ser descubierto, temí por mi vida. En Madián, me casé con Séfora, la hija de Jetró, y me convertí en pastor. Pasaron muchos años hasta que, un día, mientras cuidaba el rebaño de mi suegro, ocurrió un milagro que cambiaría mi vida para siempre. Vi una zarza que ardía, pero no se consumía. Me acerqué, curioso, y escuché la voz de Dios llamándome desde la zarza ardiente. Dios me encomendó una misión: regresar a Egipto y liberar a mi pueblo de la esclavitud. Al principio me resistí, argumentando que no era el indicado para esta tarea, pero Dios me aseguró que Él estaría conmigo y me dio señales milagrosas para demostrar su poder. Con el corazón lleno de temor y esperanza, regresé a Egipto para enfrentar al faraón y proclamar la voluntad de Dios. Este fue solo el comienzo de una serie de milagros que mostrarían el poder y la gloria del Todopoderoso. La lucha por la libertad de mi pueblo estaba por comenzar, y yo era el instrumento elegido por Dios para llevar a cabo esta misión divina. Volver a Egipto no fue fácil. Fui recibido con escepticismo tanto por los israelitas como por el faraón. A pesar de mostrar los primeros milagros que Dios me había otorgado, como convertir mi bastón en una serpiente, el faraón no estaba dispuesto a liberar a los israelitas. Fue entonces cuando comenzaron las plagas, señales claras del poder y la ira de Dios sobre Egipto. La primera plaga convirtió el agua del Nilo en sangre. Durante 7 días, Egipto quedó sin su fuente principal de agua potable. Pero el faraón no cedió. Entonces Dios envió una segunda plaga: ranas que infestaron cada rincón del país, invadiendo hogares, camas y utensilios. Incluso con esta calamidad, el faraón se mantuvo obstinado. Una tercera plaga trajo piojos que cubrieron a personas y animales, y luego vinieron enjambres de moscas en la cuarta plaga, que llenaron de miseria las casas de los egipcios. La quinta plaga fue una enfermedad mortal que mató al ganado. A pesar de estas demostraciones de poder, el faraón seguía sin liberar a mi pueblo. La sexta plaga fue aún más personal. Úlceras dolorosas surgieron en la piel de los egipcios y sus animales. Luego, una séptima plaga de granizo arrasó con las cosechas y las propiedades, seguida de una octava plaga de langostas que devoraron todo lo que quedaba. La penúltima plaga sumió a Egipto en tinieblas durante 3 días, un golpe directo a los dioses solares egipcios. Sin embargo, el faraón seguía intransigente. Finalmente, llegó la 10ª y última plaga, la más terrible de todas: la muerte de los primogénitos. Antes de esta plaga, Dios instruyó a los israelitas a sacrificar un cordero y marcar sus puertas con la sangre para que el ángel de la muerte pasara de largo. Esta noche se conoció como la Pascua. Esa noche, en cada hogar egipcio, el primogénito murió, desde el hijo del faraón hasta el prisionero más humilde. Solo entonces, el faraón, devastado por el dolor, accedió a liberar a los israelitas. Así, bajo el amparo de la noche, mi pueblo partió de Egipto con gran prisa, llevando consigo riquezas prestadas por los egipcios que querían vernos partir cuanto antes. Pero nuestro viaje apenas comenzaba. Lo que nos esperaba en el desierto sería un verdadero testamento de fe y resistencia. El siguiente capítulo de nuestra travesía sería el cruce del Mar Rojo y el inicio de un viaje lleno de milagros y desafíos. Tras nuestra precipitada salida de Egipto,
Nos encontramos en el desierto, avanzando hacia lo desconocido, guiados solo por la promesa de libertad. Pero el faraón cambió de opinión y envió su ejército tras nosotros, decididos a atraparnos. Fue entonces cuando nos vimos atrapados entre el ejército egipcio y el Mar Rojo. La desesperación y el miedo se apoderaron de mi pueblo, pero yo sabía que Dios no nos había abandonado. Dios me instruyó a levantar mi bastón y extender mi mano sobre el mar. Al hacerlo, el mar se abrió en dos, creando un camino seco por el cual pudimos cruzar. El viento soplaba con fuerza, manteniendo las aguas separadas, y caminamos entre dos enormes muros de agua. Este milagro demostró una vez más el poder y la protección de Dios. Cuando los egipcios intentaron seguirnos, las aguas se cerraron sobre ellos, ahogando a todo el ejército del faraón. Fue una victoria divina que llenó de fe y esperanza a mi pueblo. Nuestro viaje por el desierto estuvo lleno de pruebas y milagros. Uno de los primeros desafíos fue la falta de agua potable. Llegamos a Mara, donde las aguas eran amargas e imposibles de beber. Pero Dios me indicó un árbol que, al lanzarlo al agua, la convirtió en agua dulce y potable. Este fue solo uno de muchos milagros que experimentamos en nuestra travesía. Pronto nos enfrentamos a otro desafío, el hambre. Dios escuchó nuestras quejas y nos proporcionó maná, un alimento celestial que aparecía cada mañana como una fina capa sobre el suelo. Además, en ocasiones nos envió codornices para comer carne. Cada día recogíamos el maná necesario, confiando en que Dios nos proveería nuevamente al día siguiente. No solo experimentamos milagros de provisión, sino también de guía. Dios nos guiaba con una columna de nube durante el día y una columna de fuego por la noche, asegurándonos que siempre supiéramos el camino. Estas manifestaciones divinas nos recordaban constantemente su presencia y cuidado. Nuestro viaje culminó en el monte Sinaí, donde Dios me llamó a subir a la montaña para recibir sus leyes. Fue en este sagrado lugar donde Dios me entregó los 10 mandamientos, las leyes divinas que guiarían a nuestro pueblo en justicia y santidad. Mientras estaba en la montaña, el pueblo, impaciente, construyó un becerro de oro para adorar, pero Dios los perdonó tras mi intercesión y nos dio una nueva oportunidad para seguir sus mandamientos. Con la ley de Dios en nuestras manos y su guía constante, estábamos listos para enfrentar los próximos desafíos en nuestro camino hacia la tierra prometida. Sin embargo, el desierto tenía aún más pruebas reservadas para nosotros, y nuestra fe sería puesta a prueba una vez más. Nuestro tiempo en el desierto no estuvo exento de desafíos y momentos de crisis que pusieron a prueba nuestra fe y nuestra unidad como pueblo. Después de recibir los 10 mandamientos en el monte Sinaí, el viaje hacia la tierra prometida continuó, pero no sin dificultades. Uno de los momentos más críticos ocurrió cuando enviamos a 12 espías a Canaán para explorar la tierra que Dios nos había prometido. Después de 40 días, los espías regresaron con noticias tanto alentadoras como desalentadoras. La tierra era fértil y abundante, fluyendo leche y miel, pero también habitada por pueblos fuertes y ciudades fortificadas. 10 de los espías desanimaron al pueblo con informes de gigantes y peligros insuperables, mientras que solo Josué y Caleb confiaban en que, con la ayuda de Dios, podríamos conquistar la tierra. El miedo y la desesperación se apoderaron de la comunidad, llevando a una rebelión contra mi liderazgo y el de Aarón. La gente clamaba por regresar a Egipto, olvidando los milagros que habían presenciado. La consecuencia de esta falta de fe fue severa. Dios decretó que toda esa generación, excepto Josué y Caleb, perecería en el desierto, y solo sus hijos entrarían en la tierra prometida después de 40 años de peregrinaje. En medio de estas pruebas, Dios siguió manifestando su poder y su misericordia. En una ocasión, debido a las quejas constantes del pueblo, Dios envió serpientes venenosas como castigo. Muchos murieron por las mordeduras, pero tras mi intercesión, Dios me instruyó que hiciera una serpiente de bronce y la colocara en un asta. Todo aquel que fuera mordido y mirara a la serpiente de bronce viviría. Este milagro no solo salvó vidas, sino que también reforzó la necesidad de confiar en Dios. Otro desafío fue la confrontación con reyes enemigos en nuestro camino. Derrotamos a Sihón, rey de los amorreos, y a Og, rey de Basán, con la ayuda divina.
Estas victorias no solo nos aseguraron un camino más seguro, sino que también demostraron que Dios estaba con nosotros, dirigiéndonos hacia nuestra meta. Dios continuó proveyendo para nuestras necesidades a lo largo del viaje. En varias ocasiones, cuando el pueblo se quejaba de sed, Dios me instruyó para sacar agua de la roca, mostrando su provisión constante. Estas experiencias, aunque difíciles, fueron oportunidades para que el pueblo viera la fidelidad de Dios y aprendiera a depender completamente de Él. Cada desafío en el desierto, cada momento de duda y cada milagro nos preparó para el día en que estaríamos listos para entrar en la tierra prometida. Mientras nos acercábamos a nuestro destino, sabíamos que los últimos días de nuestra travesía estaban por llegar, y con ellos, el legado de mi liderazgo y la promesa de Dios se harían realidad. A medida que nos acercábamos al final de nuestros 40 años en el desierto, la anticipación y la emoción crecía entre el pueblo. Aunque sabía que no entraría en la tierra prometida debido a mi desobediencia en Meribá, mi misión era preparar al pueblo y a su nuevo líder, Josué, para los desafíos que enfrentarían. En mis últimos días, reuní a todo Israel y les di un discurso de despedida en las llanuras de Moab. Les recordé todo lo que Dios había hecho por nosotros, los milagros, las provisiones y las victorias. Les exhorté a obedecer sus mandamientos y a no olvidar nunca su pacto con nosotros. Este discurso fue una oportunidad para reflexionar sobre nuestro viaje, nuestras pruebas y, sobre todo, la fidelidad de Dios. Luego, Dios me permitió subir al monte Nebo, desde donde pude ver la tierra prometida en la distancia. Desde esa altura, contemplé las verdes colinas y los valles que se extendían hasta donde alcanzaba la vista. Fue un momento agridulce. Aunque sabía que no pisaría esa tierra, sentí una profunda paz al saber que mi pueblo estaba a punto de heredar la promesa de Dios. En mi visión del futuro, vi a Josué liderar con valentía, guiado por la misma fe que nos había sostenido durante 4 décadas. Vi a mi pueblo prosperar y establecerse en la tierra que Dios les había prometido, construyendo una nación basada en las leyes y principios que Dios nos había dado. Finalmente mi tiempo llegó. Dios me llevó a un lugar desconocido en el valle de Moab, y allí terminé mis días. Mi sepultura quedó oculta, un misterio, pero mi legado vivió en los corazones y las vidas de aquellos a quienes había liderado. Josué tomó el manto del liderazgo y bajo su guía los israelitas cruzaron el Jordán y comenzaron la conquista de la tierra prometida. Mi historia no era solo la de un hombre, sino la de un pueblo escogido por Dios, guiado a través de milagros, pruebas y victorias hacia su destino. Cada evento, cada desafío y cada milagro fue una prueba del poder y la bondad de Dios. Aunque no pude entrar en la tierra que tanto anhelé ver, mi mayor satisfacción fue saber que había cumplido con el propósito divino de guiar a mi pueblo hacia un nuevo comienzo. Así concluye mi relato, una historia de fe, milagros y la inquebrantable promesa de Dios. Que mi vida y mi legado sirvan como testimonio de la grandeza y misericordia del Todopoderoso. La travesía continúa con ustedes, llevando adelante la llama de la fe que nunca debe apagarse. Y esta es mi historia. Espero que haya sido edificante para tu vida y la de tu familia. No olvides darle like, suscribirte y a la campanita para no perderte ninguna de las historias de la Biblia como esta. Que Dios les bendiga y nos vemos en el siguiente vídeo. Shalom.